Mi nombre es Kevin Muñoz Rodríguez. La evaluación que escogí o el título de la propuesta se llama Evaluación cognitiva en el salto vertical. La prueba que escogí para diseñar esta propuesta es el test de Bosco, la batería de Bosco, que consiste básicamente en una serie de test de salto, como sería el squat jump, el CMJ, el Avalakov, el drop jumps y saltos repetidos. Esto se hace primordialmente para conocer el índice elástico, eh, el índice de Avalakov y el índice de velocidad. Las principales limitaciones que tiene esta batería son las siguientes. Depende de la tecnología, dependen de un factor de técnica, dependen de un factor de especificidad deportiva. La superficie es una variable muy a tener en cuenta en esta batería, y la fatiga. ¿Por qué dependencia tecnológica? Porque necesitamos ya sea plataformas o aplicaciones que nos indiquen la altura de cada salto. Técnica, porque si lo hacemos a un deportista que tenga poca técnica, el resultado va a ser muy bajo. Especificidad en el deporte como baloncesto o fútbol, ya que la mayoría de saltos que se hacen en estos deportes son de manera unipodal y la mayoría, por no decir todos los test de esta batería, son bipodal. Variable de la superficie, la variable de la superficie hace que los resultados varíen, también depende mucho del tipo de calzado que tenga. Y la fatiga, pues al realizar tantos saltos consecutivos, la curva de fatiga sube y la de rendimiento baja. Estas son las limitaciones de esta batería. Lo que yo hice básicamente, la propuesta es dejar o que esta evaluación no sea solamente física, sino que sea una evaluación más funcional y cognitiva. De qué manera se realiza o de qué manera se puede ejecutar. De una manera en la cual el jugador o el deportista, más allá de saltar y ver cuántos centímetros salta, de que sea capaz de reaccionar a un estímulo, que es lo que primordialmente pasa en tiempos o en momentos de competencia. Entonces el nombre que yo le puse a esta propuesta es batería de salto reactivo cognitivo. Entonces tenemos el CMJ con carga cognitiva. Debemos tener una pantalla o un lugar donde podamos poner un estímulo en el cual el deportista solo puede hacer el salto cuando encuentre un color en específico. Esto nos hace añadirle una carga cognitiva al deportista de que no en cualquier momento tiene que saltar, sino que va a saltar cuando haya un color específico, reaccione igual que pasaría en una competencia. Esto es muy beneficioso para la especificidad del deporte y podemos compararlo en cuanto a un CMJ normal. Salto direccional reactivo cognitivo. Esto básicamente estamos en una plataforma y al estímulo, ya sea enfrente, diagonal, izquierda, derecha, como sea, el deportista deberá saltar a unas plataformas que están colocadas específicamente para los estímulos. Esto que busca la estabilidad lumbopélvica en aterrizaje, el tiempo de reacción. Aquí lo que vamos a hablar prácticamente sería el tiempo de reacción o el tiempo de estabilidad, el tiempo en que se demora el deportista en estar estable sin que el cuerpo haga movimientos oscilatorios. Esto nos va a ayudar a, como ya dije, medir la estabilidad lumbopélvica cuando aterriza. Empezamos a contar el tiempo apenas el deportista aterriza y paramos el tiempo cuando deje de hacer movimientos oscilatorios. Jump con aterrizaje. Aquí necesitamos un poquito más de tecnología, que sería unos sensores de movimiento, si pudiéramos hacerlo, o podríamos simplemente grabar un video. Igualmente hablamos del tiempo de estabilización, pero ya pues agregándole un drop, que sería más o menos una altura de 30 centímetros.
El deportista cae, salta y empezaremos a contar empezaremos a contar el tiempo cuando el deportista deje de moverse y o de realizar movimientos oscilatorios. Y la última sería el test de saltos repetidos. En este test pondríamos un umbral, ya sea digamos el 90% del salto máximo del deportista, y tiene que hacer saltos consecutivos superando ese umbral para que la repetición sea efectiva. ¿Cuándo se termina el test? Cuando el deportista no puede alcanzar en 3 saltos el porcentaje que se haya puesto durante la prueba. Bueno, la fase de formación y difusión, primeramente pues tendríamos una capacitación técnica, que lo que se busca es prácticamente enseñarle a los entrenadores cómo controlar las cargas cognitivas, porque son tan importantes, y también a controlar el intervalo de tiempo entre los estímulos, para que de esta manera se pueda variar y sea mucho más entretenido, digamos, la aplicación de esta batería, de esta propuesta. Y bueno, el cronograma de implementación de acuerdo al diagrama de Gantt, lo que yo hice fue, se lo voy a poner por acá. Son 12 semanas en las cuales pues están sus respectivas fases, como es la fase de preparación, tanto de como entrenadores como atletas. Igualmente seguiríamos con la fase de formación, posteriormente con una fase de difusión, y ya ahí empezaríamos con la validación de los datos, que sería aplicar los test de validación, aplicación de los test, validación otra vez para corroborar los datos, y un seguimiento en el cual enviaremos reportes a los deportistas y analizaremos los datos que obtuvimos. Bueno, y protocolos de seguimiento y validación, pues primeramente tenemos el retest. Eso significa hacer la batería en 2 días diferentes para comprobar que estos test sean buenos. También tendríamos la correlación de campo, que lo que nos ayuda es prácticamente a identificar que estas reacciones o esos estímulos suceden dentro de un partido o una competencia. Y por último tendríamos el monitoreo de la fatiga, que pues como ya el mismo nombre lo indica, estaremos monitoreando si el porcentaje de salto máximo del atleta disminuye o sube acorde a cómo esté su día. Bueno, ahora vamos con las justificaciones. Primeramente está la capacidad de reacción. En el test de Bosco normal, pues el atleta puede saltar cuando quiere. Pues aquí ya le metemos estímulo y buscamos reacción, ya que el éxito en el deporte no se define de cuánta fuerza tienes, sino qué tan rápido la puedes aplicar acorde a un estímulo, que es lo que siempre pasa en una competencia. Estabilidad en la zona media y estabilidad lumpopélvica. En los saltos direccionales y laterales son importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de lesiones LCA, ligamento cruzado anterior, ocurren durante la fase de aterrizaje o desaceleración, provocando que la mayoría de atletas sufran esta lesión por no entrenar estas dos capacidades. Lo que buscamos con este test es, al ver cómo el atleta cae de manera unipodal en cada salto lateral o diagonal, podemos evidenciar si tiene falencias al aterrizaje o no. Bueno, coordinación intermuscular y agilidad. Pues con esta batería de test lo que buscamos es que el atleta no salte solamente de manera vertical, sino que pueda saltar de manera horizontal, lateral o diagonal, ya que nuevamente en un contexto de competencia el atleta nunca va a saltar desde una posición estática. Siempre va a llegar a un salto desde una posición en movimiento, ya sea una posición diagonal, ya sea una posición, digamos, desfavorable. Entonces, esto lo que buscamos también es mucha especificidad en situaciones de partido. Y el último sería capacidad de diferenciación kinestésica. Al nuevamente ser los saltos en diferentes direcciones y o en diferentes porcentajes, ¿esto qué nos quiere decir? Que los saltos no van a ser 100%, no van a ser al 100% siempre. Entonces aquí le enseñamos al atleta básicamente a conocerse también, a que sepa cómo autorregularse, en qué momentos debería saltar al 100%, al 70% o al 80%, para controlar su fatiga y que no afecte su rendimiento.